Salió, ¿no? No, no, no. Bien, bueno, muchas gracias por seguirnos aquí acompañando en las Jornadas Negras aquí en la FILU 2022. Ya estamos en la penúltima mesa presentando Nómadas aquí del muchacho Canellada. Y bueno, previo a una mesa homenaje, a una mesa celebración del gran Paco, ¿no? que tanto estamos echándole en falta, que seguramente estuviera aquí sentado en primera fila, ¿no? Y platicándonos muchas cosas. Pero bueno, no voy a adelantar mucho esto hasta un momento más adelante. Y yo quiero empezar a platicar con Imanol. En estos años nos hemos echado muchas pláticas acerca de la literatura, acerca de su universo literario, y de repente como lector me van saliendo muchas dudas, ¿no? Le pregunto y le digo, ¿no? Y como colega, ¿no? Por supuesto, porque es un precedente. Los dos estamos en Sonora, bueno, ya no está en Sonora, pero yo lo sigo presentando como sonorense, aunque bueno, es de San Sebastián, desde del País Vasco, y pero ya ¿ya tienes casi más de tu vida en México? 33 años. Sí, ¿no? 89 llegué. Voy a cumplir 33 años. Ya 33 años en México. No, realmente cuando yo lo leía y cuando lo escuché, pues dije, siempre lo he considerado al sonorense más que los propios sonorenses, ¿no? Y aunque vamos a empezar a hablar ahorita de Nómadas, sí quisiera hacer un pequeño reencuentro de la literatura de Imanol y cómo llego a ella. Y lo he platicado aquí también con mi paisano César, paisano de los dos, cómo a César le sucedió con Eduardo Antonio Parra cuando estaba en Monterrey y de repente encuentra uno de sus cuentos y dice, cabrón, esto es Monterrey, pues, o sea, no tengo que leer Londres, no tengo que leer París, no tengo que leer Madrid, esto está sucediendo aquí a la vuelta de mi casa. Justo lo que me pasó a mí con Imanol. Ahorita estamos un poquito ya más conectados, pero estamos en la punta literal del país y de repente no llegaba mucha literatura, o era muy difícil que llegara. Entonces, y también había esa literatura con esas ínfulas de no voy a hablar de aquí, sino que me voy a salir no solo de Sonora, sino del país. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, cuando leo Los confines de la arena, es un libro de cuentos y empiezo a ver esas atmósferas y empiezo a ver esos personajes bien de San Luis Río Colorado, de Caborca, de esa parte que yo me identificaba mucho y cómo suceden. Me quedé maravillado. A partir de ahí ya fue empezar a buscar Imanol y empezar a encontrar estas coincidencias en toda su literatura. Y desde ahí en fuera, todo, si no es que todo su universo literario está en ese norte, que es muchos nortes. De repente puede ser Caborca, puede ser San Luis, puede ser Hermosillo, y no solo eso, sino también los problemas sociales y criminales que hay, que han golpeado a nuestro estado. 49 Cruces Blancas, que la tragedia del ABC, que fue impactante y que para mí tiene uno de los capítulos más hermosos que he leído con sumo respeto. Y cuando terminé de leer, le hablé a Imanol. Esa parte se la leí a mi esposa. Hay un pase de lista que te rompe, ¿no? Que te quiebra, ¿no? Está el narrador haciendo este pase de lista de estos 49 niños y es impresionante. El hotel de arraigo, cómo está estos políticos corruptos con un poder pasajero, pero mientras lo ostentan, hacen y deshacen, ¿no? Y sin importarles la vida. Y de ahí va, ¿no? Los Fantasmas del Oriente, ¿no? Que refleja de repente cómo estas grandes clanes familiares han marginado
en esta ocasión a la comunidad china, ¿no? Y bueno, ni se diga los yaquis, sino se diga los pueblos originarios. Y todo ese, en ese contexto, el norte y cómo lo llega a afectar. Entonces de repente llegan nómadas, y cuando lo leo, y yo sé que muchos aquí habrán leído a Imanol antes y lo tienen identificado como este escritor de novela negra, muy representativo de Sonora, ¿no? Y del norte. Entonces cuando empieza uno a leer Nómadas, se da cuenta, sí, hay un crimen que atraviesa todo esto, pero no estamos hablando de una novela negra ni tradicional, nada. Estamos hablando de una distopía que hemos platicado mucho con Imanol, que de repente es ver en el futuro cómo la criminalidad que está ahorita presente llega y afecta, ¿no? De repente no pensamos, estamos tan jodidos y nos tienen tan aborazado toda esta ola de violencia, toda esta corrupción, que de repente no nos imaginamos. De repente es una frase hecha: ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Qué le vamos a dejar a nuestros sucesores? Entonces Imanol lo que hace aquí, dice, bueno, a partir de lo que está sucediendo ya con toda esta cepa de corrupción, ¿qué pasaría si dentro de 30 años y todas esas consecuencias? A partir desde esa postura, desde ese posicionamiento de él como autor, porque yo considero al final, y sobre todo en la novela negra, que toda literatura es política. O sea, tú tienes una postura política, que no, ojo, esto no se tiene que convertir en un panfleto, ¿no? Ni nada, pero sí uno cree algo, ¿sabes? Que voy a narrar esta situación, esta criminalidad por algo. Entonces, cuando yo empiezo a leer a Nómadas, de volada me acuerdo, digo, los lectores que la base de lectores que ya tiene Imanol, que ha ido construyendo a lo largo de estos años, pues yo creo que se van a enfrentar a un Imanol que no estaban acostumbrados a ver, o un Imanol que está arriesgando mucho en esta literatura, pero pues saliendo de su propia zona de confort, y lo platicamos en la mañana, para escribir esta historia. Pero lo importante, no sé si todavía salgan sus biografías, pero los primeros cuentos de Imanol fueron ciencia ficción, ¿no? de la Gaia Ciencia. Entonces hay ese amor, ¿no? Hay ese amor al género especulativo, por decirlo de alguno, y lo retoma ya con la novela. Se lee deliciosamente. Y bueno, hay algo que no he mencionado, es que ganó el premio Bellas Artes José Rubén Romero, y que a mí me dio mucho gusto, porque no es una novela tradicional en el sentido de la palabra, no es una novela que a lo mejor pudiera conectar con esa comercialización que de repente le apuestan los que mandan a los jurados, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho gusto obviamente cuando ganó, porque es como camarada, pero me dio mucho gusto también la apuesta a la que le estaba haciendo Imanol. O sea, eso es creo que cuando uno como escritor se empieza a estancar y empieza a no querer arriesgar desde otros puntos de vista, pues sí corre el riesgo de no disfrutar la literatura. Y bueno, la Nómada se puede, como les digo, es a partir en un futuro, ya con algunas cosas que ya se están dibujando muy fuertes aquí, como de repente una sociedad muy apática, de repente que lo estamos hablando, ya muy adicta a estas pastillas para que no estén pensando, de repente decimos comportarnos como borregos en el matadero, y también este ecocidio que ha habido en la Sierra de Sonora, que con el derrame de la compañía del Grupo México. Entonces,
yo sé que a Imanol le tocó reportear una parte y estoy seguro que como escritor se ha haber preguntado esto qué va a pasar dentro de 30, 40, 50 años, porque es un ecocidio, es científicamente comprobado que de repente empieza a haber muchas enfermedades que antes no había, el agua contaminada. O sea, de seguro va a haber costos de salud que vamos a tener que va a tener que paliar y que el gobierno no se va a hacer, ni el gobierno ni el responsable, ¿no? Porque creo yo, salvo que nos comente un poquito más adelante Imanol, creo que es un acto de responsabilidad en lo que incurre Grupo México a partir de este capitalismo salvaje, ¿no? Este capitalismo salvaje en que no les importa, no sé si indemnizar o de repente sacan sus números y dicen, pues, si se mueren tanto, nos cuesta tanto, mejor, y ser seguro nos cuesta más, pues mejor si fallamos, mejor le pagamos una indemnización a alguien. Entonces, pero en manos de esas personas, de repente esa corrupción que va de la mano con los empresarios y los políticos queda muy plasmado aquí en Nómadas. Pero también hay otros rasgos muy bonitos. Es una novela de amistad. Hay una novela de amistad que vemos, justo estamos hablando de lucha libre. Ahorita también le quiero preguntar a los enanos. L, es un enano. Carita, que decimos nosotros, Carita, que tiene toda de Clark Kent, como pequeño Superman, y hacen un espectáculo en una cantina y su pareja es el gigante Veneno. Entonces, aparece de inmediato, asesinan a L y el misterio, y de repente te das cuenta que no conoce tanto de la historia de L, ¿no? O sea, era mi amigo, todas las noches hacíamos un espectáculo, la gente nos gritaba, nos aplaudía, andábamos en todos lados, pero de repente no sé nada de él, no sé nada de su pasado, no sé qué sucedió. Entonces es bien bonito cómo Veneno en una novela de amistad, empieza este periplo por todos, a recoger las huellas. Mi mamá y mi abuela decía que cuando alguien muere y nos acordamos de ellos, o sea, sin razón aparente, es que están, y luego a los 2 días o antes o al mes, nos enteramos de que murieron. Entonces es que cuando nos acordamos de ellos que eran los muertos que están recogiendo sus huellas, ¿no? Entonces siempre se me queda muy grabado eso y se me hace muy bonito. Entonces lo que empieza a hacer Veneno es empieza a recoger estas huellas de él por todos los lugares donde anduvo para tratar de reconstruir este pasado de él, y nos damos cuenta cómo Imanol a partir de él empieza a retratar esta sociedad, una sociedad que cada vez es menos empática con sus mismos semejantes, y que también sirve para retratar cómo está viviendo ahorita las comunidades en la sierra, ¿no? Pero bueno, en el Inter, pues vamos viendo estos personajes que, como decimos vulgarmente, están dispuestos a vender hasta su madre por dinero que no les va a alcanzar la vida, obviamente, para gastarlo, pero que eso hace Imanol, ¿no? O sea, retratarlos y nombrarlos y decirles qué está pasando. A mí lo más preocupante es que no sé si esto ya sea una distopía, sino creo que y creo más que es un acto de profecía. Eso es lo más triste, ¿no? De que esto, en vez de que se desvíe y se quede solo en una gran novela, se convierte en algo profético. Porque si se cumple, y digo, se cumple con pincitas porque estamos ya ahí, pero si se cumple mucho de lo que dice Imanol en esta novela, pues nos va a cargar el payaso, ¿no? Entonces nos va a llevar la chingada, pero bonito. Entonces, es una lectura que no se deben de perder. O sea, ahorita vamos a empezar a platicar, pero sí, yo quiero recalcar mi admiración porque siempre Imanol ha estado, aún digo, y lo digo con todo respeto, aún cuando sea extranjero,
pero pues para mí no, pero aún para ver desde la extrañeza, ver los paisajes, ver lo que sucede, creo que tiene mucho más peso. Entonces, para mí son los escritores más sonorenses que hay, mucho más que los mismos que han nacido ahí. Entonces, yo le agradezco muchísimo que se arriesgue, no solo como autor, sino y contar estas historias a partir desde diferentes años, ¿no? De diferentes temporadas. Y son las obsesiones como escritores, ¿no? Van juntando. Le preguntaba, ya viene Litio, que tiene escaso una semana que salió. Entonces, obviamente ahorita Sonora están en el blanco de México, porque han encontrado enormes yacimientos de litio. Básicamente todo lo que sea conectable lleva electrónico, componentes electrónicos, se utiliza para muchas cosas. Creo que va a ser mucho más redituable que el oro, que muchos elementos preciosos. Entonces, de repente, con ver estas radiografías a través de la novela negra, que es muy bueno haciéndolo Imanol, pues ya empieza a enlazar. Le pregunté en la mañana, bueno, el litio nace a partir de, bueno, esto está sucediendo hace 30 años y ya está hablando del derrame y de las consecuencias. Ahora hace un flashback en toda esta novela que tampoco se deben de perder, que es litio, y que espero pronto que esté presentándose aquí en Jalapa y que puedan conectar estos puntos, ¿no? Conectar todo este universo, que ha estado siendo a lo largo de estas décadas o estos años. Y Manol, antes de más hojar, mijo. De todos estos años, Imanol, y ver esto, no solo como una novela, sino como un gran universo narrativo que está construyendo, pero muy, muy bien cimentado Imanol a lo largo de este. Y bueno, yo quiero empezar un poquito la charla. Nos vamos a estar interrumpiendo, se me hace raro que no me está interrumpiendo. Y bueno, también aprovechar para que ustedes también intercedan aquí en el diálogo. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Ya quieres participar? No, ya me imagino que vas a preguntar. Entonces, no. Bueno, sí estoy en lo correcto que Nómadas nace de tu incursión en la sierra a partir del derrame del Grupo México. Sí, bueno, primero buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a la feria por incluir Nómadas en su programa, y por supuesto, muchacho, muchas gracias. Muchas gracias, muchacho. Sí. Bien por cómo hablamos. Pasen a ver cómo hablan estos bárbaros. Los bárbaros del norte. Sí, bueno, parte del universo de Nómadas, que es Sonot, porque no todo sucede en Sonot. Está luego esta ciudad y este país nuevo, que así se llama, país nuevo, no tiene nombre, pero Sonot sí. Sonot tiene que ver un poco a partir no solamente del derrame de tóxico que va a devastar toda la región del río Sonora y todas las comunidades que viven ahí, sino también de la actividad minera, que es brutal. O sea, una de las actividades más devastadoras que hay en el mundo, más violentas, más agresivas, más homicidas, es la actividad minera, ¿no? Ese es donde llega, se instala y arrasa, ¿no? Arrasa con las comunidades, arrasa con los ecosistemas, arrasa con absolutamente todo. Horacio Machado, un estudioso de este fenómeno, tiene un ensayo que se llama Minar y lo expresa muy bien, ¿no? Es una violencia inusitada, la violencia que ejerce la actividad minera en las regiones en donde se instala, ¿no? Entonces, no solamente es esto, es cananea, es Nacosari, que
los ejidos, los ejidatarios de Nacozari se levantan contra la mina porque se está muriendo su ganado, ¿no? Son muchas cosas que tiene que ver que Sonora es un estado muy minero, ¿no? Y bueno, es cierto que el derrame fue como algo, no sé, la expresión más brutal de esta actividad tan homicida, ¿no? En muchos términos. Entonces, sí, Sonot, sí, ese universo, ¿no? Ese valle que va recorriendo el gigante veneno, tratando de recuperar esa amistad, ¿no? Porque no estamos haciendo spoiler, a L, al enano, lo matan en el primer capítulo, o sea, no. Entonces, no estamos haciendo ningún spoiler, ni la novela se trata de, sino más bien es como una investigación, pero una investigación de los afectos. O sea, realmente sí es una novela, sería una novela policíaca de los afectos, porque es tratar de entender quién es L, porque es un personaje muy reservado, ¿no? Muy suyo, que casi no habla, que establece esta conexión con un opuesto que es el gigante, ¿no? Un tipo de 2 metros, ¿no? Alguien que mide 1,30 m con alguien que mide 2 metros, y en este opuesto se crea una amistad, pero es una amistad de los silencios, una amistad de la que se cuentan muy poco, ¿no? Sobre todo él es un tipo muy reservado. Entonces, cuando al pobre gigante veneno en el primer capítulo le matan a su amigo, ¿no? Y entonces a partir de ahí empieza esta búsqueda, ¿no? De saber quién era, de dónde venía este ser, este personaje tan especial para él. Y también es una estrategia narrativa para ir conociendo este universo, ¿no? Este universo desolado, distópico, que está ubicado en 30, 40 años en el futuro, que es este Sonot, ¿no? Este valle, donde ya pasaron las mineras, donde las mineras arrasaron con todo, ¿no? Pero bueno, que está dominado por un nuevo corporativo que es Life Lab, ¿no? Que es un laboratorio donde se fabrican estas pastillitas que tienen a todo el mundo feliz, ¿no? El Fenta. Fenta, ¿no? Pero luego está la ciudad, ¿no? Como opuesto, que no tiene nombre, que es la capital de este país absurdo, bananero. Es un país muy bananero el que aparece en Nómadas, ¿no? Digo, porque no, Sonot lo podemos identificar, pero bueno, tampoco es. En fin, no sé. Es bastante bananera. Es una república muy bananera este país nuevo, cuya capital, esta ciudad que está, ¿no? Fuera del valle, en donde vemos otras cosas. Es como otro universo y ahí sí entran otras. No es tanto esto, sino el concepto de ciudades. Si uno piensa en el concepto de ciudad y en lo que se han convertido las ciudades y cómo han crecido y cómo se han. Los hábitats que se han construido en torno a las grandes urbes es bastante terrible, ¿no? O sea, si tú piensas en la ciudad como organismo, es increíble, ¿no? En lo que nos convierte, ¿no? En lo que nos ha convertido las grandes ciudades. Entonces, bueno, están estos como dos universos que son el universo rural. ¿Qué va a pasar con los universos rurales dentro de 30 años? Que están olvidados, ¿no? Se están vaciando los pueblos, la gente está yendo de los pueblos porque ya no existen formas de vida en los pueblos, ya no hay alternativas, ¿no? Porque llegan estos grandes corporativos, me da igual si son transnacionales mineras o energéticas o Monsanto, ¿no? Y acaba con las pequeñas comunidades, las arrasa, las deja, las exprime, y una vez que las exprime, pues las abandona y quedan sin nada. Y luego están estas ciudades que van creciendo, ¿no? Estas megasurbes que crecen sin ningún sentido, ¿no? Sin ninguna medida, sin ninguna mesura, ¿no? Y entonces, bueno, creo que en estos dos universos opuestos está un poco la tensión en la que se va construyendo el universo de Nómadas, ¿no? Que es un universo distópico, en donde está esto que dices tú. Me gusta mucho esta lectura que haces. Es una novela de amor. Realmente es una novela de amor. O sea, es el amor que tiene este gigante por su compañero y amigo, L, al que matan, pero también hay otros amores, otros afectos ahí súper importantes, ¿no? Es una novela de ir recogiendo pasos, porque el narrador, en este caso, es el hijo de L. Entonces, y también él quiere. Al principio se sabe, ¿no? Sí, está bien. Sí, no, sí. Ya ves, no, del principio. Lo bueno que le escribió, pero bueno. Nosotros la leemos. Y él también quiere saber de dónde viene. Creo que empiezas entonces todos quieren encontrar su espacio en
en su presente, pero tienen que ir es algo bien curioso, tienen que irse a su pasado para saber en una historia que está ocurriendo en el futuro en este momento. Entonces son esos tres juegos de tiempo en los que incurre Imanol, y es una novela totalmente coral, donde a partir de este narrador nos vamos dando cuenta de cómo era la mamá de él. Y hay algo que me gusta mucho, cómo pone este haz de luz en la violencia hacia la mujer, ¿no? La mamá de él está casada con un político, un empresario, todo eso, un tipo muy carismático que mueve masas y que es como un líder mesiánico, según él. Entonces, que tiene un gran poder sobre cómo invadir gente, pero obviamente en el interior ya en su círculo más cercano, pues es un cabrón, ¿no? Entonces, Imanol aprovecha todo este contexto para contar cómo tratan a la mamá de él, a Patricia, de una belleza Patricia, así lo describe: Patricia, de una belleza Patricia, y cómo huye, cómo va encontrando esta sororidad con las mujeres del desierto, cómo se van ayudando, cómo de repente llegan a titubear estas mujeres en si ayudan o no, y dar ese siguiente paso, y al final esta explosión y esta rabia social de estas mujeres, ¿no? que provoca el nacimiento del hijo de él y Patricia, ¿no? Y eso también se me hace muy interesante que lo toques, ¿no? Porque en ese momento, si hablamos de la amistad entre él y el gigante Veneno, bueno, el espectáculo era que lo agarraba de Veneno y lo aventaba, y como tenía cara de Superman, o sea, el otro hacía como que volaba, ¿no? Entonces era el espectáculo que hacían todas las noches, y mientras habían dos mujeres, las gemelas, ¿no? Que luchan en lodo. Que luchaban en lodo. Entonces, algo tipo freak show, ¿no? Que había también esa amistad. Entonces, pero bueno, volviendo a lo de las mujeres y la sororidad que vas mezclando, a mí me pareció muy bien llevado, y cómo empiezas a retratar la lucha de cada quien, ¿no? La lucha de Patricia por saber cuándo deseando escapar de esa prisión. Hace un par de años Yuyu estuvo trabajando en el albergue de mujeres, que hay un albergue, en muchas ciudades hay un albergue que te recibe cuando escapan las mujeres violentadas. O sea, no agarran nada, ni sus cosas, ni sus maletas, ni su ropa, ni una identificación. Van ahí, dicen, ¿sabes qué? Pues vengo alguien me está violentando, y les dan un asilo en un albergue que nunca revelan, ¿no? Entonces, me acuerdo que Yuyu le preguntaba a la Procuradora de Justicia, Claudia Indira, que seguro la conoces porque te ha tocado reportear, en aquel entonces era Ministerio Público de Servicios delitos sexuales. La Fiscalía Especializada en delitos sexuales, ¿no? En violencia contra la mujer y delitos sexuales. Tenía un título tan largo como inútil, sí. Sí, tan largo como inútil. Y ahorita la Procuradora de Justicia ahí de Sonora, y todos le preguntaban ¿por qué salen así? Pues salen sin nada. ¿Por qué no preparan la huida, por decir algo? ¿Por qué no agarran la ropa, agarran sus cosas y huyen? Y la mayoría de las respuestas de todas esas mujeres era que ellas sabían, había un sexto sentido, que si les decían que si se quedaban un minuto más o esperaban algo más, ya no iban a vivir. O sea, que había un momento obviamente muchísimas, o sea, desgraciadamente, si no hubiera tantos feminicidios, no tuvieron ese sexto sentido,
Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Patricia viviendo en ese espacio, o sea, tan violentado por su pareja, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ahí tengo que decir desde este momento, es urgente que lo diga. De hecho, me llama la atención porque cuando comentan este libro pocas veces hacen referencia a la colectiva nómada, que para mí es nomás, bueno, es lo que más me gusta de la novela a mí, que es esta colectiva de mujeres, principalmente, que también hay hombres, pero principalmente mujeres que andan, en algún momento de la novela se lanzan al desierto, ¿no? Para poder huir de este sistema que se va construyendo, un sistema corporativo encabezado por un influencer, ¿no? Que termina siendo, que es Odín, ¿no? Que es el que... Sí. Pero bueno, más allá de contar la anécdota, me llama la atención que menciones esto, porque normalmente no lo suelen mencionar y es de las cosas que más me gustan de esta novela, haber ido construyendo esta colectiva, la colectiva nómada. Y en esa construcción, bueno, tengo que mencionar que Adriana, mi pareja, es fundamental. O sea, ella fue la guía para que hubiera un grado de credibilidad y de... O sea, pues ella me iba llevando, ¿no? De la mano y me iba diciendo cómo, o sea, me iba haciendo entender cómo podía construir esta colectiva y esta sororidad, sin romantizarla, de pronto la romantizaba y me decía, espérate, no, espera. Fue un proceso muy hermoso, pero es Adriana y por eso está totalmente dedicada a la novela a ella, porque ella es esta parte que es fundamental, porque es la utopía, o sea, es la respuesta a la distopía, ¿no? La distopía está ahí y es una distopía atravesada por muchas cosas que vamos a encontrar en otras distopías, porque es un cyberpunk, finalmente es un cyberpunk, sí es ciencia ficción, no... La otra vez no me acuerdo, alguien estaba diciendo que dijo, no, es una distopía, pero no ciencia ficción, lo que yo escribí. No, esto sí es una distopía de ciencia ficción y es cyberpunk. ¿Quién lo dijo, Bev? Emiliano Monge. No, yo no escribí un libro, porque claro, si dices que escribiste ciencia ficción, inmediatamente quedas condenado al agujero de la literatura, ¿no? Porque estos son pseudo géneros, ¿no? Que no merecen llamarse literatura. No, sí es ciencia ficción y es cyberpunk, o intento que sea cyberpunk desde mis humildes conocimientos. Y creo que una de las cosas que tiene esta distopía es que sí creo la posibilidad de una utopía que la van construyendo estas mujeres, esta colectiva nómada que vaga por el desierto. Y el hecho de que sea nómada también tiene que ver con cómo se concibe el nomadismo. El nomadismo es lo opuesto al capitalismo, ¿no? Digo, y tiene que ver un poco también con mi historia, ¿no? Pues yo tuve una historia nómada, nací en el País Vasco y estuve en Canadá y luego llego a México y incluso dentro de México he sido bastante nómada, ¿no? Y el nomadismo, o sea, la característica del nomadismo, los pueblos nómadas, la característica es que viajaban con aquello que podían cargar, ¿no? Porque tenían que desplazarse, ¿no? Entonces la idea de posesión, la idea de propiedad privada surge en el Neolítico con el sedentarismo. El capitalismo surge en el Neolítico con el sedentarismo, con el templo y el cultivo, ahí surge. O sea, a partir de ahí empezamos a ver hacia dónde íbamos. E íbamos hacia eso, ¿no? Hacia la creación del imperio a partir del cultivo y el control del grano, control del alimento y del templo. Controlo tu vida espiritual y además controlo tu miedo, ¿no? Y así surge el sedentarismo. Y si ustedes analizan la historia, por ejemplo, de América, los pueblos nómadas, los apaches, por ejemplo, o los seris en Sonora, que eran seminómadas, fueron brutalmente perseguidos y aplastados. O sea, si algo no toleró los europeos cuando llegan a América es el nomadismo. Porque curiosamente las culturas sedentarias que ya estaban y que estaban instaladas y que tenían esta idea de imperio, fue como más fácil entender y hubo, ¿no? O sea, por supuesto que también las sometieron, pero el sometimiento no fue tan cruel, tan brutal como con las culturas nómadas que existían hasta hace poco. Y de hecho el apache es una de ellas y en el norte está, que va a resistir, ¿no? Es de las culturas nómadas que más va a resistir. Y es algo que la hazaña con que van a perseguir al nomadismo es
es digno de llamar la atención. Y todo esto a mí me llevó un poco a construir la posibilidad de, por supuesto que es un universo ficcional, ¿no? No estoy diciendo que nos volvamos nómadas, que tampoco tendría nada de malo, pero me refiero a que en la idea del nomadismo que tiene que ver con eso, ¿no? No poseo nada. El nómada no posee, ¿no? El nómada se desplaza y va y establece una relación con el medio, y luego la relación que se establece en la comunidad nómada, la mayoría de los pueblos nómadas, por ejemplo, si las estudiamos un poco, eran, no quiero decir esto porque sería como muy reduccionista, pero lo voy a decir. Los pueblos nómadas vamos a encontrar mujeres muy fuertes y el machismo es mucho menor. O sea, el machismo y el sedentarismo están muy asociados porque está el templo y el control del grano y la división de las tareas. Entonces, no sé, también está muy interesante esto. Pero bueno, más allá de eso, que sí sería un poco reduccionista decir esto, sí, la idea del nomadismo es representa como la posibilidad de la utopía frente a esta distopía asfixiante que se va deslizando y que vamos conociendo a través de muchos personajes, ¿no? No solamente el gigante es uno de ellos, pues también está esta Tatiana Sujic, ¿no? La científica, la abuela Fátima, ¿no? Que vive ahí en Sonora, en fin, bueno. Sí, no, que la científica, que es otro personaje que nos sirve para entender este capitalismo salvaje. Yo cuando, bueno, no sé spoiler, pero la empiezo a ver como personaje, la empiezo a seguir como personaje, como alguien queriéndose revelar hacia el sistema. En el sistema en el que está inmerso. Después hay un quiebre y después cambia y digo, le puede haber pasado a muchísimos que se cansan de estar peleando contra el sistema. Entonces es una novela, si ahorita hemos visto que hay enanos, hay nómadas, hay mujeres muy fuertes, hay este capitalismo salvaje, hay ecocidios. Entonces es realmente una gran construcción novelística que narra aquí Manol en este libro. Bueno, ya tenemos poquito tiempo. Quisiera levantar. ¿Alguien quiere opinar algo? Sí, César. ¿Alguien? César. Que sea uno, con uno, que sea, ¿está bien? ¿No? Aquí está el muchacho. Iván, mira. ¿No? ¿Qué pasó? Chinga. Mira, César, ¿cómo estás? Son Silva. dos cosas. César, Silva. El futuro primitivo es más o menos lo que estás hablando, ¿no? Del futuro primitivo es lo que todavía existe algunas comunidades africanas que hacen esto, ¿no? O sea, construyen y cuando se lo acaban se vuelven a mover para volver a construir, ¿no? Es algo así. Bueno, ese es un comentario, pero yo cuando leí la novela me recuerdo un poco, o sea, tenemos a Blade Runner en ese futuro del 2019, ¿no? Y ahora ya está Blade Runner 2049. ¿Hay algo de eso en tu novela? Yo me imagino ese escaparate, fíjate, esa atmósfera de Blade Runner en alguna parte de todo eso, y quiero saber si tuvo que ver algo de eso o simplemente coincidió. No, tiene que ver muchísimo. O sea, bueno, como digo, pues me atrevo a definirla como una novela que bebe del cyberpunk y de la idea de distopía, que Blade Runner es una distopía, ¿no? Y por supuesto que sí, ¿no? Es como que es una película, y la novela del tipo más genial, ¿no? O uno de los tipos más geniales que ha escrito esto que llamamos, el Dostoyevsky de la ciencia ficción, le llama Emmanuel Carrère, creo, ¿no? Que es Philip K. Dick, ¿no? Pero sí, por supuesto. Pero, y no solamente eso, y otras un montón. O sea, es como muy difícil escaparte, ¿no? Cuando escribes algo así, todas las influencias están ahí, ¿no? De hecho, no estás inventando nada, como que estás volviendo. De alguna manera estás construyendo universos. En este caso, me parece que hay dos aspectos uno que es el paródico, hay mucho, a pesar de todo lo que estamos hablando, pero sí hay mucho humor en la novela. O sea, es una novela bastante... Creo que hay mucho humor en la novela, entonces sí hay como una especie de juego de paródico del género. Hay personajes muy delirantes y bueno, pues eso son como los aportes igual que uno trata de que sean más personales, pero es muy difícil cuando tú estás escribiendo
cómo, o sea, no, pero no solamente es Blade Runner, y no sé, como las grandes distopías que nos marcaron como lectores, bueno, por lo menos a mí, ¿no? De Un Mundo Feliz y Fahrenheit, por supuesto, o 1984, o sea, no sé, son como que son inevitables, ¿no? Son parte de la posibilidad de concebir el futuro en términos políticos, que es lo que más a mí me interesa. O sea, yo me asumo como alguien que escribe sin ningún problema. O sea, para mí la literatura es política, ¿no? Totalmente. O sea, no tengo ningún problema en decirlo. De hecho, no estoy de acuerdo cuando alguien me cuestiona, ¿no? que la literatura no es política o que está en un lugar donde la política no llega. Eso me parece inconcebible para mí, ¿no? Yo escribo desde un lugar, desde una subjetividad, desde una convicción, y pues puedo estar equivocado, puedo mil cosas, pero escribo desde ahí. Entonces, cuando uno piensa en una distopía, es imposible no pensar en todas estas distopías marcadamente políticas que derivan además de una preocupación y de una angustia, ¿no? Como en el caso de las que acabo de mencionar, que tienen que ver con los totalitarismos, ¿no? De ese momento, que se estaban viviendo en ese momento, y que, bueno, pues estos autores de pronto, a través del ejercicio de futurear, es como una especie de advertencia, al mismo tiempo es como la posibilidad de llevar todo al límite. Y en este caso, por ejemplo, mucho de lo que aparece en Nómadas tiene que ver con mis angustias políticas, con este crecimiento de los neofascismos y con esta complacencia del gran corporativismo, de los verdaderos dueños del capital, ¿no? Porque luego te metes con el capital y está el que tiene su pequeña empresa que te dice, oye, no, que yo doy empleo. No, si no estoy hablando de ti. O sea, no estoy hablando de ti que tienes una pequeña empresa que da 50 empleos. Mis respetos, qué valiente, que está muy... No, estoy hablando de los dueños del capital, los dueños del mundo, ¿no? Son, no sé, 10, 15, 20 personas, no son más, pues, ¿no? O sea, este planeta tiene dueños y hay nombres y apellidos, están ahí. Y no son más de 100 personas. Y la complacencia que hay, pues, de parte de estas personas, de los dueños del capital, en estos líderes neofascistas que están surgiendo peligrosamente en todas partes. Entonces, a partir de esa preocupación totalmente genuina mía, de esta obsesión, de esta angustia, pues se ve en Nómadas, ¿no? O trato de reflejar en Nómadas esta alianza entre el corporativismo y y estos líderes que luego además, porque el Odín, lo que me pasó con esta novela es que yo la terminé en 2020, a mediados del 2020, pues tú lo sabes, pero se cruzó la pandemia y salió publicada hasta 2021, finales de noviembre de 2021. Entonces, en ese año y cacho, en que yo terminé la novela y salió publicada, era impresionante cómo ese futuro que yo iba imaginando en Nómadas se iba acercando y se iba volviendo presente, era angustiante, decir, no mames, o sea, ya que salió la novela, o sea, no es una distopía, es una novela del presente, pues. Porque en año y medio, con todo esto de la pandemia, y ahora con lo que estamos viviendo con la guerra de Ucrania, y todo este rollo de la escasez de energéticos, etcétera, en año y medio, 2 años, esta cuestión de futurear y decir 30, 40 años, que no deja de ser un juego al final, ¿no? Se pulverizó, o sea, era angustiante ver cómo la distopía, cómo este juego de ciencia ficción, de futurear, se iba pulverizando y se iba convirtiendo angustiosamente en presente, ¿no? Muchas de las violencias que aparecen aquí, de las enajenaciones que aparecen en esta novela, algunas retratadas desde la comicidad, desde la risa, desde la ironía, de recursos literarios, de pronto están ahí ya, o sea, es muy fuerte esta sensación de presente, ¿no? En la novela. Y bueno, alguna gente que la ha leído me ha comentado esto, ¿no? Pero esta novela, o sea, está hablando del presente. Pues sí, pero no era la intención, o sea, lo más que se adelantó, o sea, en esta circunstancia de que en este año y medio, 2 años, valió madres, o sea, yo creo que jamás habíamos vivido algo tan fuerte. Creo que todavía no asimilamos, no terminamos de entender lo que vivimos, ¿no? O sea, esta verdadera distopía. Hemos vivido una distopía, o sea, ayer no me acuerdo con quién lo comentaba, o sea, un planeta entero encerrado en sus casas, un planeta entero encerrado en sus casas. Nomás decir esto, y ahora ya lo vemos como algo normal, o sea, sucedió, lo hicimos, ya lo estamos superando poco a poco. Un planeta entero lo encerraron en sus casas, nos encerraron, voluntariamente nos dijeron vayan a sus casas, todos fuimos a nuestras casas, nos encerramos. Es alucinante, o sea, no sé, a mí sí me... Y bueno,
Pero sí, totalmente. Es imposible escapar. Cuando escribes una distopía, yo por lo menos que no tengo el talento de otros, es imposible escapar a todas estas grandes producciones cinematográficas y también literarias que tienen que ver con la creación de sistemas, ¿no? De universos políticos sociales en el futuro, ¿no? Porque es esto, o sea, esto es ciencia ficción blanda, ¿no? Muy blanda. O sea, yo no me meto con el tema de la ciencia. Entonces juego con el cyberpunk y sobre todo la distopía como instrumento político, ¿no? Literario, perdón. Dale. No, si es que luego no tengo manera de callarme. César, ¿tú qué opinas? No, lo que decían de la relación que hacían, bueno, el show que hacen estos dos personajes, me recuerda a lo que hacía Buster Keaton, bueno, el papá de Buster Keaton con su hijo, ¿no? Que lo aventaba, o sea, el juego era el niño, lo aventaban y luego lo recogían del público y le daban chingadas. Pero lo que voy es como esta idea de los nómadas, y ahora, bueno, ya habíamos platicado que la habías escrito antes de que pasara todo este rollo del COVID, pero también como hasta incluso la idea del nomadismo ya se lo cooptó el capitalismo, y entonces hay una idea ahorita que es de living the van, o sea, vivir en una van y andar de nómada por todo el país, pero supuestamente, o sea, pues llevando de una casa en una camioneta completamente acondicionada, y entonces las grandes empresas están ya poniendo sobre eso, ¿no? O sea, están haciendo vans gigantescas para que puedas andar por todos lados y te vuelvas nómada, y ya hay Instagramers que hacen esto, incluso, bueno, ya no voy a decir nada, pero sí, ya lo han convertido en un negocio, y hay manuales de cómo volverte nómada en esta nueva mundo, ¿no? Sí, bueno, una de las cosas que tiene el capitalismo es que lo puede, o sea, ¿cuántas luchas en este siglo XXI, ¿no? Las luchas feministas, pero también las luchas antirracistas, el antiespecismo, ¿no? O sea, el veganismo es impresionante lo que hace el capitalismo, cómo lo atrapa y lo convierte en algo para consumir, y además para consumir masivamente, ¿no? Y estas capacidades de seducción que tiene, cualquier cosa lo puede convertir. Lo que puede ser una resistencia política, lo que puede ser una lucha política, el capitalismo va a estar ahí para capitalizarlo. En efecto, ¿cómo se llama? Francisco Serratos, creo que escribe El Capitaloceno, y él dice, aunque creo que la frase no es de él, pero yo se la leí a él en El Capitaloceno, que dice, está tan cabrón, no dice eso, ya sé, perdón. O sea, es más fácil para nosotros imaginarnos el fin del mundo que imaginarnos el fin del capitalismo y las formas de consumo y de producción que vivimos ahora. O sea, podemos imaginarnos mucho más fácilmente el fin del mundo, y la prueba ahí está, ¿no? O sea, ahí está y ahí está. O sea, el ejercicio de imaginarnos el fin del mundo es algo que es más, hasta lo estamos aceptando, lo estamos abrazando, ¿no? Y está todo este pesimismo cada vez más arraigado de esto tiene, ¿no? La cuenta regresiva ya está, y sin embargo, que una solución sería imaginarnos el fin del capitalismo y transformar nuestras formas de consumo y de producción, sobre todo, se nos hace impensable, ¿no? Por esta capacidad que tiene de absolutamente todo, llegar y secuestrarlo y convertirlo ¿no? Como esto que dices del nomadismo, ¿no? Que tiene que ver también con la precarización. O sea, el nomadismo, te vendo la precarización ¿no? Porque la especulación inmobiliaria en Estados Unidos ha llegado a grados tan brutales, ¿no? De que un ingeniero que trabaja en Silicon Valley no puede pagarse una casa, ¿no? Entonces, la especulación inmobiliaria ha llegado a tales grados que lo que se convirtió en una posibilidad de escapar de eso, llego yo y te lo vendo como un estilo de vida, ¿no? O sea, es que son increíbles, eso es alucinante, en serio, es alucinante. Pero bueno, esto, la imposibilidad de imaginarnos un mundo que no, unas formas de consumir, unas formas de todo, absolutamente todo, de consumir,
pero sobre todo unas formas de producir que escapen a esto, ¿no? Nos cuesta muchísimo. Y en esta incapacidad de imaginarnos estas otras posibilidades, otras formas de consumir y de producir, insisto, sobre todo, hace poco la ministra de Minas y Energía, se me fue el nombre, de Colombia, con este nuevo gobierno que acaba de entrar, no quiero romantizar porque me está pasando que estoy romantizando las izquierdas latinoamericanas y luego, ¡pum!, ¿no? Te llevas el madrazo, pero esta ministra de Irene algo, no me acuerdo ahorita, ministra de Minas y Energía, en un foro se le ocurre decir, mencionar, hay una teoría desde los 70, la teoría del decrecimiento, ¿no? O sea, desde los 70 hubo gente que dijo, hay una fecha de caducidad, o sea, el planeta no es inagotable. Desde mucho antes, ¿no? Pero en los 70 empiezan las voces a sonar, a preocuparse, ¿no? Y entonces una teoría económica que surge en ese momento como respuesta es, bueno, ¿y si vamos pensando en decrecer en lugar de esta obsesión por crecer, crecimiento económico, desarrollo, si empezamos a pensar en decrecer, teniendo en cuenta que esto es agotable, o sea, tiene fecha de caducidad, o sea, las materias primas, ¿no? Las energías, todo tiene fecha de caducidad. Entonces se le ocurre a la ministra colombiana en este foro que mencionar, bueno, no la quemaron en la hoguera, pues porque ya no se quema la gente en hogueras, pero sí en las hogueras mediáticas y ¿cómo se llama? Y virtuales, ¿no? Fue impresionante la reacción que hubo ante la posibilidad, simplemente la posibilidad de decir, y si pensamos en términos de decrecer, si queremos salvar esto de alguna manera, ¿no? La reacción fue impresionante, ¿no? Y también me recuerdo ya. No. Está saludando. Pensé que me estaban avisando de que ya, perdón. Pero ya, sí, ya. Pero ya, sí. Y la otra es no es minería. O sea, estamos más relajados. No, pero sí hay un tiempo. Y la otra es, me acuerdo, el ministro de Bienestar en España, un tal Garzón, se le ocurre decir, digo porque está demostrado, está totalmente demostrado, ¿no? Que el consumo de carne implica una devastación seria, ¿no? En términos ecológicos, ¿no? Independientemente del tema ético, que eso ya sería otro debate, pero ahí está demostrado que el consumo de carne tiene un impacto ecológico brutal. Entonces se le ocurre decir que tendremos que pensar en no dejar de comer carne, disminuir el consumo de carne. Bueno, fue impresionante la reacción de ciertos medios de comunicación, de ciertos sectores en la sociedad. Igual así, ¿no? O sea, no lo quemaron en la hoguera porque ya no se quema la gente en la hoguera. Impresionante. Impresionante. Estuvo muy fuerte esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde dices, es que sí, nos cuesta muchísimo pensar en el fin del capitalismo. Es más fácil pensar en el fin del mundo, ¿no? Bueno, sí, César Gándara se quedó con una pregunta que te hará ahorita. Allá afuera. Bueno, muchas gracias. Los queremos invitar a que adquieran Nómadas, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Les recuerdo que ganó el premio Rubén Fuentes Mares y bueno, que todos aquellos que ya sean asiduos lectores de Imanol, estoy seguro que como siempre se van a llevar una gran sorpresa con su literatura y con el lenguaje y con las historias que está planteando aquí. Y agradecerles que hayan pasado esta tarde con nosotros. Y ya estamos, esta fue la penúltima mesa. Vamos a cerrar las jornadas negras con el homenaje a Paco Hagenbeck, que no a las 9. A las 9, pero no es aquí. No, a las 9 en el foro principal, que está abajo en el lago. Ajá, es en el foro abierto. Ahí es el homenaje a Paco Hagenbeck para que vayan. Nos encantaría que nos acompañaran. Bueno, y eso, que está bien, además que está bien barato, porque ya saben el tema de las políticas del fondo, que bueno, sería todo un debate también, pero está súper barato, está a 75 pesos. Ya, es que ahorita que Elmer dijo hace un rato, que dijo, no, es que tenemos que empezar a autopromocionarnos y compren los libros de los escritores porque nos morimos de hambre. Y está bien barato además, 75 pesos. Medio taco, pero medio taco sirve. Gracias.